Don Vicente, como abogado de la República, y de una u otra manera hay que tratar el tema Odebrecht, porque la corrupción es una droga que produce efectos que lamentablemente está destruyendo la vida de las naciones. Y el tema Petroecuador, el tema Odebrecht, las declaraciones del fiscal de llegar ustedes a ser asambleístas, tocará tratar todos estos temas. Ya encontramos al primer culpable, el corruptor. Bueno, Víctor Hugo, lamentablemente el actuar de la Fiscalía General del Estado está en deuda con el país. Mire, es indignante, por decirlo menos, la actitud del señor Fiscal General del Estado. La semana pasada, ante una comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, para tratar este tema que es un escándalo público porque se trata de dinero de los ecuatorianos, se trata de coimas, se trata de sobreprecios, burlándose manifiesta que conoce cuál es el corruptor y con una risa sarcástica dice Odebrecht. Este señor que es la cara de la fiscalía, una fiscalía inepta, una fiscalía que está en deuda con el Estado, tiene que pedirle disculpas al país. No podemos permitir que un funcionario de ese nivel, el funcionario encargado de la investigación penal en un caso tan sensible, se burle del país. Nosotros tenemos que demandar respuestas inmediatas ante este escándalo de corrupción que cada día va tomando cuerpo, cada día hay más implicados. El día de hoy, si revisamos el Diario Expreso, ya encontramos un nuevo actor mencionado por supuestamente cables que se han filtrado de la Embajada de Brasil. Nosotros, cuando estemos en la Asamblea, vamos a fiscalizar, y vamos a fiscalizar fundamentalmente el actuar en el área tributaria y petrolera del Ecuador. A propósito, las propuestas, los planteamientos de la lista 6, es importante que conozca la ciudadanía y los amigos del Distrito 2, en el cual usted es candidato a asamblea. Nosotros, junto a Cintia Viteri, estamos proponiendo un cambio positivo para el país. ¿En qué consiste ese cambio positivo? Menos impuestos, incentivos, crear seguridad jurídica, porque ese es el único camino para atraer inversión nacional extranjera. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Crear más plazas de empleo. Mire, usted no va a crear empleo por un decreto ejecutivo, ni tampoco va a crear empleo por expedir una ley en la Asamblea. El generar empleo es una consecuencia de una suma de factores o de una suma de acciones. Por eso, nuestra propuesta encaminada a que los impuestos bajen, a eliminar aquellos impuestos innecesarios, a bajar los costos de producción de la energía eléctrica, precisamente para darle un respiro al industrial y que obviamente los valores y costos en la producción bajen y de esa manera se pueda contratar más mano de obra. Vamos también nosotros a luchar por un régimen de libertades. El Ecuador necesita libertad. Vamos a derogar esa ley de comunicación que se ha convertido en una ley mordaza y lamentablemente no permite, por un lado, que quienes hacen comunicación lo puedan hacer de manera libre y por otro, que los ciudadanos no puedan recibir información veraz y oportuna de primera fuente. Hay mucho que hacer en el país, pero nuestra prioridad va a ser recuperar la economía del Ecuador, porque la principal preocupación de los ciudadanos cuando usted camina es la falta de empleo, la falta de dinero para poder pagar la comida de su casa, para poder pagar la salud, para poder pagar la educación de sus hijos. Vicente, muy clara tu exposición. Ahora, ¿qué opinas tú de lo que está ocurriendo recientemente en el país vecino de Venezuela? Bueno, lo que sucede en Venezuela es la consecuencia de una crisis política que tiene sumido lamentablemente a ese pueblo en la miseria. Mire, un país muy rico, un país que es uno de los más grandes productores petroleros del mundo, sus ciudadanos no tienen ni siquiera qué comer. Lamentablemente la devaluación de la moneda ha llevado a ese país hoy a un colapso. La falta de libertades, el hecho de un proceso que estimó que el Estado tenía que hacer todo, que el Estado tenía que dar todo, lo ha llevado a Venezuela a colapsar. Y nosotros decimos, no tenemos que vernos, no podemos vernos en el espejo venezolano. Por eso nosotros estamos proponiendo junto a Cintia Viteri un cambio, ese cambio positivo que es libertad, ese cambio positivo que es empleo, ese cambio positivo que es darle la posibilidad al ciudadano por sus propios medios de tener un empleo y de desarrollarse. No que un Estado lo brinde todo, no que un Estado sea el gran protector, no que un Estado sea el más grande empleador como sucede hoy. Mire, si nosotros revisamos
las cifras de nuestro presupuesto general del Estado, el gran gasto público es absurdo. Hoy tenemos un Estado muy gordo que gasta muchísimo, que cobra mucho impuesto, pero que le devuelve poco al ciudadano. Eso pasó en Venezuela y por eso están al borde de una crisis política. Esperemos que ese bravo y valiente pueblo venezolano no siga derramando su sangre en la calle como ha pasado hasta el día de hoy, pero ese pueblo está reclamando libertad. Correcto. Me refería a lo que ha pasado recientemente en el Congreso, entre ayer y hoy. Ya lo declaran. La asociación abandono del cargo. Así es, abandono del cargo a Maduro. Es la consecuencia de la crisis política, es la consecuencia del actuar del presidente Maduro. Lamentablemente Venezuela está gobernado por un fanático. Venezuela está gobernado por un hombre inexperto que en lugar de resolver la crisis la ha agravado. La actitud de Maduro, la actitud del régimen venezolano simplemente ha llevado al borde de la crisis. ¿Y qué pasa en la asamblea? Una asamblea que está obviamente manejada en su gran mayoría o en su mayoría por quienes hacen oposición a Maduro, han tomado esa salida porque no tienen otro camino. Mire, en Venezuela se bloquearon todos los caminos legítimos y democráticos para llegar a un referéndum. La oposición de manera responsable lo planteó, pero la concentración de poder, ¿qué es lo que pasa aquí, Víctor Hugo? Y quiero aprovechar por algo. Una de nuestras propuestas, hablando de reforma política, es eliminar ese llamado o mal llamado quinto poder o Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mire, ese ha sido el carrito, ese ha sido el vehículo a través del cual Alianza País, y hay que decirlo con nombre y apellido, el proyecto político de Correa ha secuestrado todas las funciones del Estado. Ellos hoy en día son dueños de ¿qué? De las funciones legislativas, ejecutivas, las 5 funciones del Estado, del control constitucional, de la función electoral, de la control de transparencia y control social. Por lo tanto, nosotros ese quinto poder lo vamos a eliminar. Tenemos que escoger nuevas autoridades, pero ¿qué? Que tengan dos características. Primero, capacidad, honestidad, pero libres, que no se deban a ningún partido político. Hay que devolverle de manera real a la ciudadanía, a las universidades, a los gremios, la posibilidad de nominar a las personas que sean las mejores mujeres y hombres, que no se deban a una organización política, que no se deban a un proyecto político y que vayan a cumplir su función como lo tienen que hacer, para que nunca más tengamos payasos que se burlen del país, para que nunca más con sarcasmo, cuando se demanda seriedad ante una investigación penal, se diga, ja, 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 fueron tontos. Eso no puede volver a suscitarse. Con esta explicación de llegar a ser asambleísta Vicente Tallano Basante, la designación de las actuales autoridades, porque antes de que culmine el periodo, el economista Rafael Correa, ya se designarán al nuevo Contralor General de la Nación, al nuevo Fiscal General de la Nación, a las autoridades de control. ¿Se desconocería la designación de estas autoridades? Mire, el país, Víctor Hugo, el país necesita cambio, el país necesita un respiro, necesita una nueva forma de administrarse, una nueva forma de ejercer los derechos ciudadanos, porque lamentablemente todo esto ha estado coartado y secuestrado en un solo partido político, en una sola persona, el presidente Correa y sus acólitos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que tenemos primero que consultarle al pueblo cuál va a ser el nuevo camino para escoger autoridades. Nosotros no vamos a hacer lo que ellos hicieron en diciembre del año 2015, así por la rendija, por la puerta de atrás, entre gallos y medianoche, sin preguntarle al pueblo, reformar la Constitución. Nosotros todos los cambios que vayamos a hacer, lo vamos a hacer de manera inmediata, pero siempre consultando al ciudadano. Ya se establecerá cuál será la nueva forma de nominación de las autoridades, pero lo que sí vamos a hacer es mandar a todos estos sinvergüenzas a la casa, porque ahí es donde tienen que estar. Usted habló de seguridad jurídica. ¿Cómo entender? Y en Guayaquil se ha dado la apertura a acuerdos, a contratos con empresas internacionales entre el municipio y algunas empresas. En el gobierno también últimamente se firmó un convenio con una empresa canadiense. ¿Cómo es que no hay seguridad jurídica, don Vicente, en el país? Guayaquil es un modelo de desarrollo. Guayaquil trabaja con reglas claras. Guayaquil siempre ha trabajado con estímulos. La empresa nacional e internacional quiere trabajar con Guayaquil. ¿Por qué? Por el manejo coherente, responsable y austero de sus rentas. Por la forma como nosotros hemos ejecutado nuestro presupuesto, por la seriedad de quien está a la cabeza de la administración municipal, que es el alcalde Nebot. En Guayaquil, usted en 16 años de administración de Nebot no ha escuchado ni un solo escándalo de corrupción.
usted no ha escuchado ningún problema con la Contraloría General del Estado. Es que la confiabilidad, la seguridad se la da con hechos, no con discursos, y eso es lo que Guayaquil ha venido realizando. Por eso es que en Guayaquil se pueden hacer negocios. Gran parte del desarrollo de esta ciudad se ha dado de la mano de la empresa privada. La empresa privada y los ciudadanos han participado. Lamentablemente, el gobierno central ha manejado sus rentas de manera irresponsable, de manera demagógica. La corrupción campea, no hay reglas claras. Hoy, si un empresario tiene una divergencia con el Estado ecuatoriano, a pesar de tener la razón, teme ir a la justicia, porque probablemente no tiene una respuesta imparcial. No estoy diciendo una respuesta favorable, porque cuando uno accede a un órgano de justicia, puede ganar o puede perder, pero su derecho, esto que los abogados llamamos la tutela judicial efectiva, es acceder a un órgano de justicia. Hoy no hay esas condiciones. Cuando usted tiene una divergencia con Guayaquil, Guayaquil es clara, es amplia. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y si queremos decir que hoy en día invitamos a la inversión, un inversor para poner su dinero, primero va a haber normas, va a haber, bueno, claro, ¿cuál es el manejo de la justicia? Si yo mañana tengo una controversia, ¿podré acaso acceder? ¿Podré acaso tener una respuesta? Pues eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso nosotros proponemos reglas claras. Y la seguridad jurídica se basa, Víctor Hugo, en reglas claras. A propósito, don Vicente, usted fue secretario del municipio de Guayaquil, por ello le consulto, en el tiempo que usted estuvo como secretario del municipio, no sé si en las actas anteriores pude observar, ¿el municipio de Guayaquil tuvo algún acuerdo con la empresa brasileña Odebrecht? No. Ah, El municipio de Guayaquil no ha tenido ninguna injerencia ni participación. Nosotros hemos desarrollado nuestra contratación pública de manera transparente, auditada por la Contraloría General del Estado, por nuestro auditor interno, por nuestro control de direcciones y fundaciones municipales y por un auditor externo internacional calificado. Por eso es que en Guayaquil hay transparencia, en Guayaquil no hay escándalo. Porque ahora los dardos del gobierno se disparan contra el municipio de Quito. Mire, lamentablemente esa es la actitud de quien tiene que dar cuentas. Esa es la actitud de que quien no tiene argumentos simplemente se defiende prendiendo el ventilador, y ya sabe usted qué es lo que están repartiendo con ventilador. Es increíble realmente, Vicente, lo acabas de describir muy bien. Mejor no pudo haber sido la descripción gráfica que acabas de hacer. Ahora, vámonos al país de nuevo. Vámonos con la juventud, ¿verdad? ¿Qué le propones tú a los jóvenes que van a votar por Vicente Tallano lista 6? ¿Qué le propones tú? Los jóvenes tienen el derecho a poder desarrollarse, y parte del desarrollo es la formación académica. Nosotros estamos proponiendo la posibilidad de que un ciudadano, cuando termina su etapa escolar secundaria y quiera entrar a la universidad, escoja qué carrera quiere estudiar de acuerdo a su vocación. Lamentablemente, hoy existe un examen que está escogiendo por el ciudadano y no está permitiendo que la vocación y la capacidad y la aptitud lleve a esa persona a estudiar lo que quiere estudiar. Nosotros vamos a liberar el sistema y los ecuatorianos van a poder estudiar lo que su deseo y su vocación así manifieste. Por un lado, nosotros tenemos que mejorar el sistema de educación, tenemos que mejorar la infraestructura en las universidades y garantizar el acceso de manera universal y de manera gratuita a la universidad pública. Por otro lado, nosotros vamos a dar incentivos para aquellas empresas que generen nuevas plazas de trabajo, pero de manera efectiva. Y para que haya más plazas de trabajo, tenemos que caminar hacia la flexibilización del régimen laboral. Nosotros vamos a proponer regresar a la contratación por horas, pero obviamente pagando todos los beneficios y cargas sociales que establece la ley y la Constitución. ¿Por qué? La contratación por horas va a beneficiar a la persona joven. Ese joven que tiene que ir a la universidad y que no puede trabajar una jornada parcial, puede conseguir un empleo por horas, puede conseguir un empleo los fines de semana, recibiendo la remuneración adecuada y no descuidando su formación. Nosotros vamos a brindarle tecnología a la juventud. Nosotros vamos a trabajar exactamente como hoy Guayaquil es una ciudad inteligente que tiene ya más de 3.000 puntos de internet gratuita y sin cable, con conectividad para los ciudadanos. Vamos a brindarle un Ecuador inteligente y vamos a entregarle a todos los bachilleres una tablet. Mire, entregarle tablets a todos los bachilleres del Ecuador cuesta menos de 30 millones de dólares. Cuesta mucho menos que la coima que estos sinvergüenzas se han llevado con Odebrecht. Nosotros vamos a hacer cosas concretas para potenciar la capacidad y las aptitudes de los jóvenes. Todas son totalmente realizables. Hay un tema, Lucho, si me permite. Sí. Se firmó un acuerdo, gobierno,
Universidad de Guayaquil y municipio, porque tiene que ser el área cantonal. Le consulto, Vicente, llegar ustedes al poder, esta propuesta, este plan piloto que se dio en Guayaquil, ¿se lo podría extender a nivel nacional? ¿Está cerca el gobierno nacional, la universidad de tal ciudad, de tal provincia, con la municipalidad del cantón? Es que el trabajo en conjunto es lo que nos va a permitir tener éxito. Mire, no puede existir un divorcio, un distanciamiento entre el trabajo que puede realizar el gobierno central y el gobierno local para mejorar la dotación de infraestructura o la prestación de un determinado servicio, y más aún si hablamos de educación. Nosotros vamos a trabajar de la mano con todos los municipios, y otra de nuestras propuestas es que vamos a defender las rentas de las ciudades. Nunca más meterle la mano a las rentas de las ciudades. ¿Sabe por qué? Porque el presupuesto de un gobierno parroquial, de un municipio o de una prefectura es un instrumento de trabajo. A través del presupuesto se sirve, se dan servicios, se ejecuta obra pública, y por lo tanto el gobierno central tiene que darle a cada quien lo que le corresponda, sin recortes como lamentablemente se dio en el año 2016, sin meterle la mano a esa renta que es sagrada. Y de igual manera vamos a defender el bolsillo de los jubilados. Nosotros vamos a establecer una disposición constitucional y legal: nunca más, sin razón alguna, y peor para hacer caja chica, meter la mano a la plata de los jubilados y de los afiliados del Seguro Social. Esta asamblea de Alianza País puso un tope a las utilidades. Usted, que con justo derecho se ha sacrificado, ha coadyuvado a que una empresa, por ejemplo, genere mucho dinero y gane, usted, de acuerdo a la ley, tiene derecho a participar proporcionalmente en determinadas utilidades, inclusive de acuerdo a las cargas familiares, me refiero a los hijos que usted tenga. ¿Qué hizo el gobierno? Puso un tope, solo hasta $8.000 de utilidades. Y el resto, vea, ¡cluc!, se lo tragaba, se lo llevaba para el Estado central y no llegó nada a nadie. Nosotros vamos a quitar ese techo para que las utilidades lleguen en la proporción que cada ciudadano que lo haya trabajado se lo merezca. ¿Cómo van a obtener los recursos económicos para elaborar el presupuesto general del Estado ecuatoriano, cara? Bueno, el Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano recibe rentas por ingreso petrolero, aunque el ingreso petrolero ha decaído. Recibe rentas por la recaudación tributaria y también recibe rentas por el endeudamiento. En relación a este rubro, nosotros tenemos que revisar primero cuál es la calidad y la cantidad del gasto público. Yo decía, hoy tenemos un Estado muy gordo que se volvió el más grande empleador. Gasta mucho de manera improductiva, que cobra demasiado impuesto y que le devuelve casi nada al ciudadano. Nosotros vamos a trabajar para el máximo desarrollo con el mínimo ajuste. Es posible hacerlo y tenemos que revisar la calidad y la cantidad del gasto público. Esa tiene que necesariamente ser una de las primeras medidas. Ahora, nosotros tenemos que generar medidas tributarias que nos permitan recaudar más. Y voy a citar un ejemplo. Se subió el IVA, el impuesto al valor agregado, del 12% al 14%. Las cifras oficiales lo demuestran. En lugar de recaudar más, se ha recaudado menos. El solo hecho de poner más impuestos no le garantiza al Estado la posibilidad de que usted va a recaudar más. Tenemos que crear incentivos para que la gente venga a poner su dinero. Cuando alguien pone una nueva empresa, un nuevo desarrollo, va a pagar IVA, va a pagar impuesto a la renta, va a pagar otro tipo de impuestos. Esa es la forma. Hay que fomentar para que la gente invierta, gaste más, se paguen más impuestos, haya más sueldos y por lo tanto más capacidad de comprar la comida, de pagar la salud, de pagar el colegio, en fin, mejorar la calidad de vida. Mire, a diferencia de los que le han dado palo al pueblo, los que le han mentido 10 años, los que han permitido que sus hijos con una tabla estén consumiendo drogas, los que cuando uno va al hospital le dan una paracetamol, nosotros sí tenemos la calidad moral aquí de caminar, porque nosotros hemos servido, hemos dado agua, alcantarillado, legalización, salud, internet, tablet, fumigación, medicina. Nosotros vamos puerta a puerta y ve, somos las 6, buenos días, esta es nuestra propuesta, el cambio positivo, trabajo y menos drogas, y la gente nos da la mano y recibimos el cariño, y por eso estamos seguros que el 19 de febrero no solo vamos a estar en segunda vuelta con Cintia Viteri, vamos a tener un bloque importante de legisladores para hacer lo que hay que hacer, trabajar, generar fuentes de empleo, y eso es un cambio positivo. Y finalmente aprovecho la cuña antes que me la cobren, los invito a todos los que nos están escuchando a rayar por un cambio de verdad, todititito las 6 Madera Guerrero. Muy bien, gracias al doctor Vicente Tallano Basante, director provincial del Partido Social Cristiano y candidato a asambleísta por esta tienda política en el Distrito
2. Muchas gracias, Vicente. Usted, Buena Luis. suerte. Adelante.